Entonces ahora vamos a ver cómo es que se puede postular esa universalidad subjetiva. En principio, y así como una frase en la punta de la lengua tiene que estar siempre: bello es lo que place universalmente y sin conceptos. Vean, es una oración, pero lo bueno es que es como un título. Si ustedes dicen bello es lo que place sin conceptos, es lo que place universalmente y sin conceptos, tienen un rato para hablar. A veces hay afirmaciones en Kant que permiten, porque explicar por qué place sin conceptos lo lleva a explicar la diferencia entre lo bello y lo bueno, por ejemplo. Hay un rato para hablar ahí. Te lleva a hablar del desinterés también. Y decir que place universalmente te lleva a hablar del segundo momento. La diferencia entre la unanimidad, la diferencia entre reglas generales o unanimidad y universalidad, la diferencia entre la universalidad subjetiva, que es estética, y la universalidad objetiva, basada en conceptos. Quiere decir, fíjense que en Kant hay tanta riqueza que en una sola oración pueden desarrollar casi una monografía, digamos. Entonces, bello es lo que sin concepto place universalmente. Aquí estamos parados. Segundo momento, vamos a cerrar ese segundo momento. Para eso yo tengo que ahora recuperar esto como un ladrillo arriba de otro, ¿no? Esto es como un edificio que estamos construyendo. Primero se hace el pozo, se ponen los cimientos y se empieza a construir. Después ponemos columnas, segundo piso, tercer piso. Yo intento empezar así, pero hay un momento en el que les pido aquello que vimos al principio. ¿Se acuerdan de los cimientos? Bueno, lo di porque sabía que hoy lo precisaba, pero si no lo doy antes, el edificio se me cae. Por entonces ahora ustedes tienen que ir al principio, a las primeras clases de Kant, y recuperar algo que estuvimos trabajando ahí cuando vimos el tema de la revolución copernicana. Igual les voy a traer a la memoria a ver si la reminiscencia nos ilumina. Estamos trabajando en el conocimiento y en el juicio de lo bello con dos facultades. Eran tres, ¿no? Por lo menos las que vemos en este curso inicial. Imaginación, entendimiento y razón. La razón la dejamos guardada, todavía no la estamos evocando. Estamos con imaginación y entendimiento. El tema es que la imaginación y el entendimiento eran las facultades que también operaban en el acto de conocer, pero resulta que ahora también operan en el juicio de gusto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? Es que son las mismas, pero se comportan de manera diferente y se relacionan de manera diferente. Entonces, lo que les propongo es hacer como un comparativo. Olvídense por un rato de esta parte, vayamos a esta. Las facultades eran dos, imaginación y entendimiento. Operan en el conocimiento y operan en la estética. Veamos qué pasaba en el conocimiento. En el conocimiento, el entendimiento determina a la imaginación. Determina a la imaginación. El conocimiento requiere de dos facultades. La imaginación, que es la que combina lo múltiple dado. Freno ahí. La imaginación era la que operaba la primera síntesis. Yo percibo los datos sensibles, ¿sí? Con los sentidos tengo impresiones. ¿Qué hago con todo eso? El empirismo suponía que no había que ordenar. Kant dice, no, todo eso, si yo no lo ordeno, tengo una rapsodia de sensaciones, es decir, un desorden de sensaciones. Yo tengo que ordenar eso que percibo. ¿Cómo lo ordeno? Bueno, lo primero que sale a operar es la facultad de la imaginación, que hace la primera síntesis, enlaza
todas esas sensaciones múltiples, cuando en filosofía les dicen lo dado, tiene que ver con lo que percibís con los sentidos. Entonces, la imaginación va y hace una primera síntesis, la enlaza y la ordena en el espacio y el tiempo, que eran las intuiciones puras de la sensibilidad. ¿Se acuerdan? Eran intuiciones a priori, que están en la estructura a priori del sujeto, de la razón. Entonces, ordena esas sensaciones percibidas y las enlaza, digo, y después las ordena en el espacio y el tiempo. Pero con eso, vos todavía no tenés un objeto de conocimiento. Es como el primer momento. La imaginación, después que hace eso, es como si se lo diera esa primera síntesis espacio-temporal de lo percibido, se la da al entendimiento, a la otra facultad. Y esa otra facultad, ¿qué hace? Le otorga unidad. ¿Qué quiere decir Kant dice otorga unidad? La ordena en conceptos. Porque eso era un material enlazado espacio-temporalmente, pero todavía no hay conceptos ahí. ¿Y cuáles eran los conceptos puros del entendimiento? ¿Cómo se llamaban? Categorías. Quiere decir que este primer enlace, la imaginación, una vez que lo enlaza, se lo da al entendimiento y el entendimiento lo ordena en esa especie de, entre comillas, moldes que eran las categorías, que era, por ejemplo, la de causalidad, que es la que más nombramos para que se ubiquen. El entendimiento, en ese sentido, es la facultad de las reglas, porque es el que pone orden, le da unidad a eso múltiple percibido, lo ordena en conceptos. Y él hace una segunda síntesis. Una vez que hace la segunda síntesis, ¿qué logra? Delimitar lo múltiple percibido, lo determina, lo delimita. Aquello enlazado por la imaginación, el entendimiento le otorga unidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia como fundamental? Ya no hace falta que lean más nada. Con esto que acabo de decir, ¿qué grandiosa diferencia hay con el plano estético? Ya con lo que está escrito, ni siquiera se tiene que acordar de lo anterior. Que acá hay conceptos. ¿Y cómo empecé? Empecé diciendo que lo bello place universalmente y sin conceptos. Y lo repito, así para que quede musicalmente, ¿no? Lo bello place universalmente y sin conceptos. Pero si lo bello place sin conceptos, alguien me podría decir, ¿y entonces cómo es que opera el entendimiento? Si el entendimiento es la facultad de los conceptos. Los conceptos eran las categorías. Los conceptos puros del entendimiento son las categorías. Pero si lo bello place sin conceptos, ¿por qué opera el entendimiento? Como, ¿qué tiene que hacer ahí? No tiene nada que hacer. No sirve. Molesta. Veamos qué pasa. Es que en el ámbito estético el entendimiento va a operar, pero de otra manera. El entendimiento ya no va a tener el poder que tenía. Porque en el ámbito del conocimiento, es como que la facultad estrella es el entendimiento. La imaginación le opera como si fuera un auxiliar, como si fuera un secretario, que lo ayuda, le ordena todo como para que él venga y dé la última palabra. Porque después de ese orden, de esa determinación conceptual, entonces sí se ha construido el objeto, se elaboró el objeto de conocimiento. Es decir, que acá tiene un rol fundamental. Pero si lo bello place sin conceptos, en el ámbito estético, al entendimiento le hemos quitado lo que le daba poder. ¿Poder sobre quién? Sobre la imaginación. Lo que lo hacía más poderoso. ¿Delante de quién? De su ayudante. La imaginación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la estética también operan entendimiento e imaginación. Pero ahora el entendimiento está al servicio de la imaginación.
ya no es determinante, porque no hay conceptos. Y la imaginación ahora ya no está tan sometida y subsumida al servicio del entendimiento, sino que ahora la imaginación concuerda con el entendimiento, pero sin estar subordinada. Eso hace que entonces estas facultades, en lugar de que una esté subsumida o subordinada a la otra, eso hace que ahora se hallen en un acuerdo espontáneo de facultades denominado libre juego. Armonizan mejor, ninguna somete a la otra. El entendimiento está al servicio de la imaginación, y ahora la imaginación concuerda con él, pero no se subordina, porque ya no tiene lo que le daba tanto poder, ya no tiene conceptos. Entonces estas facultades, frente a lo bello en el ámbito de la estética, mantienen una espontánea armonía, una relación armónica denominada libre juego. ¿Por qué se llama libre juego? Se llama libre juego porque ahora la imaginación ya no está sometida, como decíamos, y no está sujeta a la coerción del concepto. Como en el ámbito del conocer no hay mucho lugar para su imaginación, para que su imaginación marche libre. ¿Por qué? Porque está obligada a la determinación conceptual. En cambio ahora que no hay conceptos, la imaginación ya no está sujeta a la coerción del sujeto y puede crear a partir del material dado formas de modo más libre, formas nuevas. Por eso es libre, porque no hay concepto. La imaginación está como más cómoda. ¿Y por qué juego? ¿Por qué se llama libre juego? ¿Por qué juego? Porque el juego, habrán visto que todos los juegos tienen reglas. Cualquier juego de mesa tiene reglas. Hay cosas que valen, hay cosas que no valen. Hay cosas que tienen cierta pena, ¿no? Hay cierto castigo. Te quedás en el casillero 3 vueltas. No podés moverte. Caíste en prisión. No podés moverte. Hasta que no sacás la tarjeta SIGA, no podés bajar puntaje, kilometraje, lo que sea. Los juegos, los deportes, todos tienen penas, cosas permitidas, cosas que no se permite tocar la mano no se permite tocar la pelota con la mano, miles de reglas. Es que el juego está organizado según reglas. Y entonces es juego esta armonía, vamos a llamarla, de facultades, porque tiene que ser regular. Es decir, este acuerdo espontáneo de las facultades tiene que ser conforme a regla. Se siente que la multiplicidad no es mera multiplicidad. ¿Por qué dice esto? Porque para Kant, para que haya belleza, es preciso que la imaginación no marche desbocada, dice, sino que debe marchar dentro de ciertos límites. Ayúdense. ¿Vieron la situación en que a uno le dicen, acá tenés una hoja, acá tenés un lápiz, dibujá lo que quieras? Supongamos que alguno de ustedes escribe poesía o literatura o ficción. Te dan un lápiz, una hoja y te dicen, escribí lo que quieras. Ayúdense pensando eso. Es tanto lo que podrías dibujar que no sabés qué dibujar. Es tantos temas, podrías escribir sobre tantas cosas que no te decidís por ninguno. En cambio, si te dan lo que se suele denominar consigna, la imaginación marcha más fluidamente. Si a vos te dicen dibujar algo, pero que no haya líneas rectas y no haya círculos,
Lo mismo con cualquier limitación de la imaginación, que la vamos a llamar consigna en línea general, la imaginación marcha más fluidamente. Ayúdense pensando eso, no es eso lo que dice Kant. Esos son permisos didácticos que me permito yo para que ustedes entiendan en qué sentido lo dice conforme a regla. Él dice, para que haya belleza, es preciso que la imaginación, en esa libertad que ahora tiene, porque no tiene conceptos que la coercionen, teme que marche desbocada. No debe marchar desbocada, porque no hay belleza en el caos. Kant cree que no hay belleza en el caos, sino que se percibe belleza en aquellos productos, podríamos decir, donde se revela cierta orden y armonía de las partes. Por lo tanto, la idea es de que sea libre, pero juego. Es decir, libre, pero conforme a regla, para que la imaginación no marche desbocada, sino que la imaginación en esa libertad, ya que no tiene concepto, marche siempre dentro de ciertos límites. En el sentimiento de belleza ya sabemos que no hay concepto. Sabemos que está en relación a un estado de ánimo. ¿Está en relación a un objeto? No. Está en relación a la representación del objeto. ¿De acuerdo? Lo bello, pregunto, ¿es subsumible? No. ¿Lo bello es demostrable? No, porque si no sería un juicio lógico. O sería un juicio de conocimiento. Entonces lo bello no es subsumible y lo bello no es demostrable. Sin embargo, la representación del objeto bello, dice Kant, se nos ofrece con cierto orden y armonía. Lo bello nunca es desorden, lo bello nunca es caos. Ayúdense pensando en el caso del cielo estrellado. ¿Se percibe un caos? No. Se percibe cierto orden. Ayúdense con eso por ahora. Después vamos a avanzar sobre eso. Pero con esto, si van por esta línea, incluso en una rosa, ¿cómo se abre la rosa? Desde que es un pimpollo hasta que se va abriendo. ¿Se percibe caos? No. Esa belleza parece ordenada según reglas. Bueno, la regla, no el concepto, la pone el entendimiento. Como ahora el entendimiento no tiene conceptos, no puede imponer unidad, pero sí pone cierta regla para que la imaginación no se desmadre, digamos. En lo bello, dice Kant, hay cierta regularidad que no atañe al entendimiento, sino al acuerdo espontáneo entre imaginación y entendimiento. Frente a la belleza, imagínense el cielo estrellado, dice Kant, se siente la belleza aunque ignoremos cuál es su concepto. Nos atenemos al puro espectáculo, así dice. Es maravilloso, porque te está diciendo que no importa, no tenés que entenderlo. Es bello igual, aunque no lo entiendas. Una licencia. Siempre, después de Kant, me pareció tan feo de nuestra parte los adultos, cuando un niño muy chiquito viene, muy orgulloso y nos muestra su dibujo. Y el dibujo suele ser un garabato, ¿no? De colores. ¿Qué es la primera pregunta que le hace un adulto a ese niño? ¡Qué lindo! ¿Qué es? Después de Kant, no tendríamos que coercionar la belleza de ese dibujo, exigiéndole al niño que nos diga un concepto. ¿Por qué no podemos disfrutar de esos colores, de esas formas? ¿Por qué tenemos que entender qué es? Si él muy orgulloso lo muestra, él todavía no está estropeado como nosotros. Nos está mostrando una belleza de colores y de formas. ¿Qué tenemos que molestarlo preguntándole qué es? Si lo bello clase sin concepto, no hay necesidad de preguntarle qué es.
decir, qué lindo, es hermoso. No importa qué es, no importa. Ahora, después de esto, muy difícil, que van a andar corrigiendo a todos los adultos que preguntan qué es al dibujo del niño. Vamos cerrando. Por lo tanto, dice Kant, estoy cerrando el segundo momento, el placer estético es la conciencia de esa armonía espontánea. El placer estético es la conciencia de esa armonía espontánea que el espíritu siente entre imaginación y entendimiento. ¿Qué es lo que a mí me da sentimiento de placer entonces? La armonía espontánea entre imaginación y entendimiento. Cuando esas dos facultades operan en libre juego, otra manera de decirlo es libre conformidad, es otra manera de decirlo. Cuando esas dos facultades operan en libre juego o en libre conformidad, yo siento placer. Eso es lo que me permite a mí exigirle a cada uno el placer que le funda el juicio de gusto. Por eso lo que para mí es bello, yo le exijo a los demás que para ellos también lo sea. Porque todos operamos con las mismas facultades. Ese es el fundamento de la universalidad subjetiva. Que todos tenemos las mismas facultades, según Kant. Y que todas esas facultades operan de la misma manera en todos nosotros. Porque el sujeto del que habla Kant es universal y es ahistórico, acultural, asocial. Es siglo XVIII. Hay universalidad. Entonces, todos operamos de la misma manera cuando conocemos. Por eso cuando nos referimos a los objetos que nos rodean, estamos todos de acuerdo. Todos elaboramos el mismo objeto. Si el conocimiento es elaboración y transformación, todos hicimos la misma transformación y elaboración para llegar a ese objeto de conocimiento, pero entonces también nos va a pasar lo mismo en el ámbito de la estética. Entonces lo que es bello para mí es bello para todos. Porque yo dije que es bella la rosa, porque empezaron, frente a la representación de la rosa, empezaron a operar en libre juego, imaginación y entendimiento. Y eso me provocó placer. Y como me provocó placer, yo digo, la rosa es bella. Y lo digo como si la belleza fuera una propiedad de la rosa, y no lo es. Es una propiedad de la representación de la rosa. Les estoy uniendo todo lo que venimos diciendo. Pero entonces eso me hace a mí exigirle a cada cual el mismo juicio. Dije, el placer estético es la conciencia de esta armonía espontánea, también denominada libre conformidad, que el espíritu siente entre imaginación y entendimiento, una libre conformidad. Este sentimiento carece de cualquier aspecto individual, es clave, carece de cualquier aspecto individual, no es algo que te pasa a vos solo, porque atañe a aquello que todo sujeto posee en común. Porque atañe a aquello que todo sujeto posee en común, que es el espíritu y sus facultades. Así explica Kant la universalidad subjetiva, por lo tanto estética, del juicio de gusto.